¿Está? Pero vamos ahora a tratar de resolver nuestro primer problema, ¿sí?, de física en este curso. El primer problema es este. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Es el primer problema que vamos a resolver. Es un problema que ustedes han resuelto un montón de veces, pero ahora les voy a mostrar, ¿sí?, cómo resolver el problema desde el punto de vista un poquito más que la receta, ¿sí?, explicándole paso a paso, ¿sí?, cómo es que se resuelve un problema de dinámica a nivel universitario. ¿Está? No es usar una fórmula, sino es usar un procedimiento. Y este procedimiento, lo voy a ejemplificar en este problema que ya han resuelto 1.000.000 de veces. ¿Está? ¿Sí? Parto de este problema porque ustedes ya lo han resuelto muchas veces y entonces van a poder entender las sutilezas, ¿sí?, del lenguaje. Pero este tipo de problemas, este tipo de método, le permite resolver problemas que son mucho más complejos. Así que vamos por partes, ¿sí? Lo escribí o lo puse en una serie de pasos, ¿sí? El primer paso, ¿sí?, para resolver este problema es responder dos preguntas, ¿sí? ¿Qué trayectoria tiene el cuerpo? ¿Sí? ¿Y cuáles son las interacciones que actúan sobre el cuerpo? Entonces, como tenemos dos preguntas, vamos a tratar de resolver, ¿sí?, cada una por separado. Bueno, ¿qué trayectoria tiene el cuerpo? Veamos de nuevo, ¿sí?, y podemos dar cuenta que su trayectoria es una recta, ¿sí? ¿Por qué es necesario mirar la trayectoria? Porque la trayectoria, ¿sí?, nos va a indicar cuál es el sistema de coordenadas que vamos a usar. El sistema de coordenadas no es el sistema de referencia, sino las direcciones que vamos a emplear. ¿Está? Como, ¿se acuerdan que en cinemática lo primero que les dije es que ustedes para resolver un problema de cinemática tienen que usar un sistema de coordenadas, tienen que elegir un sistema de referencia, las direcciones y el origen, ¿sí?, un sistema de referencia tal que simplifique la ecuación de la trayectoria? Eso que se lo dije para cinemática es realmente extremadamente importante para dinámica, ¿sí? El sistema de referencia debe simplificar la ecuación de la trayectoria. ¿Para qué? Simplemente para que el problema se haga matemáticamente simple. ¿Está? Entonces, lo primero que hay que hacer en un problema es determinar así, a ojo, ¿sí?, no la cuenta, a ojo, cuál es la trayectoria del cuerpo, ¿sí? Porque cuando pensemos en la primera ley de Newton, que tengamos que colocar el origen del sistema de cuerpo, coloquemos el sistema de referencia, ya sabemos qué direcciones elegir, ¿está? Porque U tiene que ser de forma tal que simplifique la ecuación de la trayectoria. Y además, ¿por qué? Porque la trayectoria, gente, es un punto fijo en el espacio. Son puntos, es una línea fija en el espacio, así que la trayectoria, si ustedes miran la trayectoria, se olvidan de algunas mañas que son usuales en los estudiantes cuando resuelven un problema de dinámica. La segunda pregunta que había era, esperen que la busco, ¿sí?, ¿cuántas interacciones que estaban actuando sobre el cuerpo había? Sí, perdón. Bueno. A ver. Perdón, fui para atrás. ¿Cuántas interacciones hay? Gente, ¿sí?, este cuerpito que se mueve, ¿sí?, está actuando. ¿Cuántas interacciones están actuando sobre... ¿Cuántos cuerpos están actuando sobre él? Vamos, esa es la pregunta. ¿Cuántos cuerpos están actuando sobre él?
Dos. Muy bien. Dos. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cuerpos o cuáles son las interacciones? Una es La gravedad. superficie y la tierra. La Tierra y el plano inclinado. Muy bien. Son interacciones. Como son interacciones, ¿sí? Las vamos a modelizar, las vamos a nombrar con los nombres de los dos cuerpos, ¿sí? Eso es lo usual. Una es interacción masa-tierra, que uno dijo gravitatoria, perfecto, ¿sí? Y la otra es masa-superficie. Esas son las dos interacciones que hay. ¿Está? Muy bien. Entonces ahora, ya que nos contestamos esas dos preguntas, ahora podemos trabajar con la primera ley de Newton. ¿Sí? Entonces, miramos la trayectoria, ¿sí? Miramos de nuevo el movimiento del cuerpo para ver que esa es la trayectoria, perfecto, o nos lo imaginamos como querramos, y ahora vamos a colocar el sistema de coordenadas. ¿Sí? Para eso teníamos que indicar el punto origen del sistema de coordenadas. O sea, eso es el sistema de referencia. Ubico dónde coloco el sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ubicar? La primera ley de Newton me dice que tiene que ser inercial y por lo tanto tengo que ubicarlo en un punto, ¿sí? Que sepa que está fijo, ¿sí? Entonces, bueno, ok, lo pongo ahí. Ahora elijo las direcciones. Vean que yo elegí dirección X e Y. Vean que la X es paralela a la trayectoria, ¿sí? Ahí cuando colocan la terna, el sistema de coordenadas, eso tienen que elegir una terna derecha. Guarda acá, se equivocan usualmente. Sí, se equivocan mucho en esto. Tienen que ser una terna derecha. ¿Por qué? Porque una terna izquierda, las ecuaciones están todas definidas para terna derecha. ¿Sí? ¿Está? Bien. Tenemos que identificar el origen de tiempo. Si el problema, digamos, me dice, digamos, me habla de distintos tiempos, ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuál es el origen de tiempo que van a tomar? La salvedad es que guarda, nunca deben colocar el punto de referencia o sea, el origen del sistema de coordenadas sobre el cuerpo. Eso no lo tienen que hacer nunca. ¿Estamos? Vean cómo está dibujado ahí, lo tienen en la pantalla. Bueno, así tiene que estar. ¿Sí? Separado del cuerpo, lejos del cuerpo, no sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve en todo el análisis, está acelerado. Está, y si lo colocan sobre el cuerpo, significa que se mueve con el cuerpo. ¿Está? ¿Por qué? Porque el sistema de coordenadas, el cuerpo va a ir moviéndose. Si ustedes lo ponen con el cuerpo, eso significa que en todo instante del tiempo el sistema de referencia está sobre el cuerpo. Entonces, eso significa que no están cumpliendo con la primera ley de Newton y por lo tanto el problema está mal a partir de ahí. Bien. El tercer paso, después colocar la primera ley de Newton, de usar la primera ley de Newton, es algo que es muy tonto, ¿sí? Que es asignar los nombres, ¿sí? Bueno, ok, nosotros tenemos dos interacciones, ¿sí? La primera interacción masa-tierra la vamos a modelizar con la fuerza-peso. Y vean que la fuerza-peso es un vector. La pongo como vector. Vean que le pongo la flechita arriba. La voy a llamar con la letra P y le voy a poner una flechita arriba. La otra interacción masa-superficie es compleja. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque esa interacción es una interacción entre dos superficies y entonces la voy a modelizar, ¿sí? Por medio de una fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Y en el caso de ser necesario, una fuerza de rozamiento que es paralela a las superficies de contacto. Bien. Vean que le doy a la normal, la puse, llamé N, a la fuerza de rozamiento le llamé FR, porque puede usar fuerza de rozamiento simplemente para seguir el nombre, ¿sí? Una de las cosas que tienen que ver cuando asignan los nombres es que no se pueden utilizar los mismos símbolos para representar distintas interacciones. Dije tal cual lo que está ahí, porque más condensado no lo puedo decir, ¿sí? Si llaman
N a una fuerza y N a otra fuerza en otro cuerpo está mal porque son distintas interacciones. ¿Ok? ¿Sí? Ustedes acá lo que están dando, están modelizando, ¿sí?, las interacciones por medio de fuerzas. Bien. Y otra cosa más, ¿sí? Vamos a reservar, ¿sí?, la notación primada para los pares de reacción. Vean que si tenemos que trabajar y queremos escribir los pares de reacción, muy bien, el par de reacción de la fuerza peso P será P', y estará, ustedes ya saben, estará aplicada en el centro de la Tierra. Esta N era la fuerza que le ejercía la superficie a la masa, entonces N' debería ser la fuerza que le ejerce la masa a la superficie, está aplicada en la superficie. Esta Fr es la fuerza de rozamiento que le hace la superficie a la masa, entonces habría un par F'R, que es la fuerza, ¿sí?, que le ejerce la masa al plano. ¿Sí? Entonces, para eso diferenciamos. La notación primada la usamos simplemente, ¿sí?, para los pares de reacción. Nada más. Eso es una convención que vamos a usar a lo largo de todo el curso. Dicho el paso 3, vamos a hacer el paso 4. ¿Sí? El paso 4 es lo que ustedes conocen como diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Y qué es el diagrama de cuerpo libre? Es básicamente mirar el movimiento del cuerpo, elegir un punto de la trayectoria, ¿sí?, y en ese punto, ¿sí?, dibujar las fuerzas, ¿sí? Es decir, acá tienen que ser muy inteligentes, ¿sí? Tenemos que dibujar las fuerzas, ¿sí? Y tenemos que elegirlo en un punto de la trayectoria. No podemos, ¿sí? No todos los puntos son buenos de la trayectoria, ¿sí? Hay puntos que no se pueden elegir. ¿Por qué? Porque dan las cosas en general mal, ¿sí? Uno son los puntos donde esté en reposo, ¿sí? Donde el cuerpo está en reposo, ahí no se puede elegir. Y los otros, ¿sí?, donde esté en equilibrio. ¿Se acuerdan? Reposo y equilibrio no son las dos, no son iguales. Reposo es cuando la velocidad vale cero y equilibrio es cuando la aceleración vale cero, ¿sí? Así que uno no puede elegir un punto de equilibrio o punto de reposo. ¿Está? Entonces, esos son los dos lugares donde no puedo elegir. Luego puedo elegir cualquier punto. ¿Por qué? Porque básicamente el diagrama de cuerpo libre hay que hacer en un punto lo más genérico posible, ¿sí? Lo más genérico que representativo del movimiento del cuerpo. Y entonces hay que usar, ¿sí?, uno cualquiera. Por ejemplo, en el medio del plano. Luego, una vez que uno seleccionó ya el lugar, ¿sí?, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Básicamente representa el principio de superposición. ¿Y eso cómo se hace? Y bueno, se hace que se reemplazan las interacciones por fuerzas. En esencia, lo podemos pensar como me enseñó mi profesor, ¿sí? Saco la tierra, ¿sí?, y pongo el peso, que es la interacción que lo representa. Saco el plano y pongo la normal y la fuerza de rozamiento. En este caso quise simplificar el problema y asumamos que no hay rozamiento para hacerla fácil, ¿sí? ¿Está? Ustedes después le agregan el rozamiento cuando quieran practicar, pero para hacerla fácil nos quedamos con nada más que la fuerza normal, ¿sí? Pero reemplazamos las interacciones por las fuerzas. Vean que me desaparecieron los cuerpos ya, ¿sí? Me queda nada más que mi cuerpito puntual, que puede ser el bloque, sí, puede ser el bloque. Yo lo reemplacé por un punto, pero ustedes se pueden quedar con el bloque, no hay problema, ¿sí? Pero las fuerzas están aplicadas en el centro del bloque. ¿Está? Muy bien. Condiciones que aparecen, ¿sí? No pueden usar en el diagrama de cuerpo libre
ni las componentes, ni las direcciones. Son solamente los vectores fuerza. ¿Sí? Y además, no se tiene que tocar. Es algo que es parte, es tan importante en la resolución de un ejercicio de física 1, ¿sí? Que no se puede tocar más. Es parte de la solución del problema. ¿Está? En definitiva, yo lo que sugiero es que lo recuadren, ¿sí? Y lo dejen, ¿sí? Ahí, porque tienen que usar, lo van a usar nuevamente en la resolución, pero no lo tienen que tocar. ¿Está? Porque nosotros nos fijamos mucho, digamos, ahí el diagrama de cuerpo libre. Tiene que estar limpito, porque es donde usan el principio de superposición. Bien, ya hicimos el principio aplicamos el principio de superposición, así que podemos pasar al paso 5, que es aplicar la segunda ley de Newton. Una consulta. Sí. En el paso anterior, al menos en el CBC, nos dejaban poner los vectores aceleración o velocidad aislados del punto donde se encuentran las fuerzas. No. Mi respuesta es no. No en el diagrama de cuerpo libre. Ok, está bien. ¿Está? Y ahora vas a entender por qué. ¿Ok? Bien, Sí, el sí, diagrama está de bien. cuerpo libre lo dejan. ¿Sí? Ahora simplemente lo que tienen que hacer es mirarlo fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a usar el diagrama de cuerpo libre para escribir la segunda ley de Newton, ¿sí? Para este problema. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es agarrar esas fuerzas que aparecen ahí, que ahora son dos, pero pueden ser muchas más, pero son dos. ¿Sí? Y usarlas para escribir la segunda ley de Newton, ¿sí? Especializada en este problema, que es, en este caso, escribir n más p, que es la resultante, n más p igual a la masa por la aceleración. Y saben que esto tiene que estar recuadrado, porque esta ecuación es parte de la solución del problema. ¿Sí? Esto tiene que estar recuadrado. No lo pueden, déjenlo así y así queda. ¿Mm? Es muy importante que entiendan. Esta es la segunda ley de Newton, que es la ecuación, se llama ecuación de movimiento, una ecuación dinámica vectorial. ¿Sí? Entonces, esta es la solución, ¿sí? A todos sus problemas de dinámica. ¿Está? Y está escrita en forma vectorial y así tiene que quedar. Vamos al paso 6. ¿Sí? Después de haber escrito en forma vectorial la segunda ley de Newton, tenemos que escribirla de una forma que nos permita trabajar. A veces vamos a mirar esto y decir, bueno, ya está, ya resolví el problema. Bueno, está bien, ningún problema. Pero a veces vamos a tener que trabajar un poquito esta ecuación. ¿Y cómo es que trabajamos de esa ecuación vectorial y pasamos a algo conocido? ¿Sí? Como es algo que es manejable algebraicamente. Bien, ahí lo que tenemos que hacer para pasar de esto a otra cosa conocida, hay que simplemente agarrar, ¿sí?, la imagen y copiar el diagrama de cuerpo libre. Copiarlo, ¿sí? Hacer un diagrama de cuerpo libre. Ahí sí colocamos las direcciones que elegimos. ¿Está? Y toda la información geométrica que sea necesaria. Usando esta información, que no es el diagrama, no, vean que no es el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre eran los dos vectores solitos, pobrecitos, ¿sí? Acá le agregué mucha más información, pero acá no se escribe sobre el diagrama de cuerpo libre, hacemos otro dibujo. Entonces ahora, usando esta información que están ahí en ese diagrama, van a escribir los vectores que aparecen en la segunda ley de Newton, que en este caso es el peso, la normal y la aceleración. Una vez escrito como vectores, ¿sí? ¿Por qué escribí así la aceleración en la edición I? Porque elegí el sistema de referencia para que la pueda escribir así. ¿Está? Una vez que está escrito los vectores, paso a la siguiente etapa, ¿sí?,
que es incluirlos dentro de la segunda ley de Newton, meterlos dentro de la segunda ley de Newton, ¿sí? Y bueno, llego a una ecuación en la cual tengo un vector, que es el de la izquierda, igual a otro vector, que es el de la derecha. Como estoy en sistema de coordenadas cartesiano, dos vectores son iguales y lo son componente a componente, entonces puedo armar un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones se llama sistema de ecuación equivalente. No es la segunda ley de Newton, como muchos ponen en sus resoluciones. No es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton está arriba, recuadrada. Ese es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Este sistema de ecuaciones yo lo recomiendo, ¿sí?, que lo recuadren. ¿Sí? ¿Está? Yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo miro si llegaron hasta ahí. Si llegaron hasta ahí, ¿sí?, para mí ya casi tienen el 4. ¿Está? Casi tienen, digo casi, ¿sí?, tienen el 4, porque ¿sí?, si no cometen más errores y resuelven medianamente bien, ya tienen más que 4. ¿Sí? Si dejan acá y no llegaron al 4, pero están cerca, ¿sí?, entonces tienen casi llegaron al 4. Pero este punto es importante, llegar al sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque en este punto tengo que verificar que las ecuaciones sean compatibles, que yo no me haya equivocado en nada. ¿Sí? ¿Qué significa que las ecuaciones sean incompatibles? ¿Sí? Es que, bueno, un lado de la ecuación sea igual al otro lado de la ecuación en unidades, ¿sí?, que pueda hacer la suma. ¿Entienden? ¿Está? Tengo que verificar que efectivamente no cometí, que todas las operaciones matemáticas que están en el sistema ahí, en cada una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones, se puede hacer. No haya cometido un error. Es un punto de control muy importante. Muy bien, una vez que vi que el sistema de ecuaciones, ¿sí?, es compatible, o sea que no hay ningún problema con, no hay nada mal escrito, tiene las unidades correctas, todo, lo que tengo que hacer es simplemente analizar si lo puedo resolver. ¿Eso qué significa, básicamente? Y contar la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. En este caso, ¿cuántas ecuaciones tengo? 2. Bien. ¿Cuántas incógnitas tengo? 2, no. La normal la tenemos. O sea, la aceleración no la tenemos. Y 5. Incógnitas son los que no son datos. ¿Sí? Ahí está. A ver, tienen un plano inclinado. ¿Sí? Seguro que la inclinación lo tienen. Serían dos La masa la incógnitas. tienen, la gravedad la tienen, así que lo único que queda es que... ¿Qué? La normal y la aceleración. Exactamente, gente. Se han resuelto un montón de estos problemas. ¿Sí? Así que lo que tienen acá son dos incógnitas. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Miren un cachito. Bien, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué significa eso? que la Que puedo tiene resolver. solución. Bien, que puede resolver el problema y va a tener solución. ¿Sí? Muy bien. Bien. Acá lo que tienen que pensar son un par de cosas, ¿sí?, adicionales. Tienen que hacer, mirar, ¿sí? Si tienen más ecuaciones que incógnitas, ¿sí?, es un problema que todavía no pueden resolver, ¿sí? Y entonces hay que buscar más ecuaciones, ¿sí? Condiciones adicionales, que en general van a aparecer sobre las interacciones, sobre el valor de las fuerzas o sobre el movimiento de los cuerpos. ¿Puede aparecer más ecuaciones? Sí. ¿Tá? Esas se llaman condiciones de vínculo y, bueno, usualmente se pueden, las vamos a ir resolviendo en el tiempo.
Ahora, ¿sí? Lo que seguro no puede haber, ¿sí? Que sobren ecuaciones. ¿Sí? Si nos sobran ecuaciones, es que hay algo que anda mal. ¿Tá? Hay algo que anda bastante mal en la resolución del problema. Entonces, eso es lo único que le pido. Guarda con eso porque, ¿sí? Acá por eso es fundamental, ¿sí? El análisis si es posible o no resolverlo. Este caso es muy simple. ¿Ok? Muy bien, ahora pasamos a resolverlo. ¿Sí? ¿Está? Pasamos a resolverlo. Tenemos el sistema de ecuaciones, que lo recuadramos. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Por el método que ustedes quieran. Para eso hicieron bastante análisis. ¿Sí? Tienen mucha matemática. Usen cualquier método, el que hayan aprendido. ¿Sí? Pero una vez que lo resuelven, que encuentran las soluciones, tienen que hacer todavía pasos adicionales para poder llegar al 4. ¿Sí? ¿Qué es? Una, verificar las unidades de las soluciones. En este caso, ¿sí? Que es que la aceleración, la unidad de la aceleración es igual a la unidad de la gravedad, porque el seno de alfa es una función matemática que no tiene unidades, tiene metros sobre segundo cuadrado, está bien, porque es una aceleración. ¿Sí? La normal es, la unidad de la normal va a ser unidad de la masa por la unidad de la gravedad, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es Newton, así que está bien. Esto parece trivial, gente, ¿sí? Pero es lo que tienen que hacer porque a veces se equivocan en las cuentas, se equivocan en encontrar la solución y esa es una forma de verificar. Y la otra es verificar numéricamente la solución, que simplemente, o algebraicamente la solución, que simplemente significa, ¿sí? Reemplazar en la ecuación y ver que son válidas las igualdades. ¿Está? Esos son los dos pasos. No solo basta con encontrar la solución, sino tienen que hacer esos dos pasos adicionales de verificación. Una vez que tenemos todo, hay que presentar la solución. ¿Sí? Bueno, ¿sí? ¿Qué significa presentar la solución? Es presentar la solución en el sistema de referencia que nosotros usamos. Está en el sistema de referencia inercial que nosotros usamos. ¿Ok? Entonces, en este caso la aceleración tenía la dirección y valía g seno de alfa. Entonces ahí, ¿sí? Respondimos la pregunta y la recuadramos. Por último, mi recomendación es, una vez que hicieron esto, verifiquen si contestaron la pregunta. ¿Sí? Porque este caso es trivial. La respuesta es sí, la contesté. En otro caso, ¿sí? Es agarrar y mirar, porque muchas veces creemos contestar cosas, estamos contestando lo que nos preguntan. ¿Sí? Calculamos, y lo que contestamos está al lado. Había que hacer simplemente una cuentita más, o presentarlo de esta manera, o me dan la aceleración y le pedí la normal. Entonces, hay que, digamos, verificar si en este momento, cuando terminamos el ejercicio, verificar si contestamos la pregunta. Yo tengo una aplicación en el celular para controlar el DECO, que no sé lo que es el DECO. Bien. Amigo, ¿no? Por último. Ahora bien. Sí, por último. Vamos a hablar de un concepto que aparece, no les apareció hasta ahora, ¿sí? En el CBC, que es ecuación de movimiento. Es un concepto, ¿sí? Cuando yo tengo un cuerpo que se mueve, ¿sí? Ese movimiento sigue una ecuación diferencial que se llama ecuación de movimiento. En este caso, para nuestro bloque. Pregunta es, ¿cuál es la ecuación del movimiento del bloque? La ecuación de movimiento, como dije, es una ecuación diferencial, ¿tá? Que caracteriza el movimiento de la partícula o de cualquier sistema físico, porque esto es totalmente general. ¿Está? Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es, digamos, hallar la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es una ecuación diferencial, que la vamos a obtener, ¿sí? A partir del sistema de ecuaciones equivalentes. ¿Sí? Del sistema de ecuaciones que usamos para resolver, de ahí. Que en este caso son dos ecuaciones, ¿sí?
¿Y cómo se reconoce la ecuación de movimiento? Y se la mira fuerte. Y se pregunta, ¿cuál de esas dos ecuaciones es una ecuación diferencial? ¿Sí? Vamos a partir, acá las puse al costado, ¿sí? N igual mg coseno de alfa, A igual g seno de alfa. ¿Cuál de esas representa una ecuación diferencial? Para ustedes, ¿cuál de estas es? La primera. La primera. N igual mg coseno de alfa. A ver, hablaba de la de arriba de todo, la que está al lado de esa parte del sistema de ecuaciones. Mg seno de alfa igual a masa por aceleración. Esta. ¿Me Eh, dicen? no sé si es la misma, me refiero a la de arriba a la derecha. Esta. No, la que está arriba a la derecha, ya saliendo de esas dos. Igual esa es la misma, solo que se cancelan las masas. Claro, Claro, sí, esta lo que creo que hice sí, fue. pero. Sí, sí, solo creo que es M. Ok, esa sería. Esta. Sí, sí. Perfecto. Esa no. Esa sí. Qué bueno. Bien. ¿Por qué la primera no? Porque la primera lo único que hace es calcular la normal. Y la normal es, digamos, el módulo de una fuerza. ¿Está? No tiene que ver con la partícula. ¿Estamos? La segunda, vean que A es la aceleración de la partícula, alfa es la posición de la partícula, G es una constante, ¿sí? Y A es la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, ¿sí? Nosotros lo llamamos A, pero es una ecuación, es la derivada segunda de la coordenada X. Y eso, sí, vean que es escrito como la aceleración como una derivada segunda, es, ¿sí?, una ecuación diferencial de segundo grado. ¿Está? Y esto va a representar la ecuación de movimiento de cualquier cuerpo que caiga por algún plano inclinado. Todos los cuerpos que caen por plano inclinado siguen esta ley. ¿Ok? Ese es el concepto de ecuación de movimiento que, bueno, se lo presenté en este caso, pero a lo largo del tiempo vamos a ir conociendo, ¿sí?, distintas ecuaciones de movimiento para algunos casos. ¿Está? Y los vamos a ir resolviendo. Este es fácil, ¿sí? Pero hay ecuaciones de movimiento que son difíciles de obtener su solución. Bárbaro. Bueno, terminamos acá, vamos a pasar vamos ahora a hacer la actividad. Una pregunta. Sí, perdón. Si tuviéramos un plano inclinado, pero que está inclinado hacia la izquierda, o sea, la izquierda va hacia abajo, no podríamos poner el versor Y hacia la izquierda, tendría que ir hacia la derecha. Entonces no podríamos poner a los positivos hacia la izquierda. A ver, el sistema de coordenadas lo definís vos como quieras. Sí, está. En este caso yo lo puse para abajo, ¿sí? Porque el cuerpo estaba acelerado hacia abajo. ¿Sí? Ah, ok, pensé que teníamos. No, 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 acá la cosa es que tenés que simplificar el problema lo máximo que se pueda. ¿Sí? Sí. A ver, donde vos elegís un sistema de coordenadas que sale medio complicado, esto matemáticamente te estalla en la cara. Claro. ¿Sí? Es Entonces, que vos creí que tenés como el J iba hacia arriba, el I no podía ir hacia la izquierda. sí, sí, sí. Si vos invertís el plano inclinado, llamalo como quieras, invertís los ejes. ¿Sí? Está La bien. única condición acá es que tenés que trabajar con una terna derecha, ¿sí? Y tenés que elegir las direcciones de forma tal de que simplifique la trayectoria. ¿Está? Entonces, vos lo elegís de acuerdo a como a vos te parece. ¿Está? Claro, porque eso de que tengo que seguir una terna derecha, no sé si se cumplía si tomaba el I hacia la izquierda con el J hacia arriba. ¿Y por qué? Y el eje Z te va hacia adentro, Ah, en está vez de ir bien. hacia afuera. Así que es una terna. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro.
Bárbaro entonces.